Creador musical, compositor, director, tecladista, voz líder de Aditus, coleccionista musical, musicalizador, y presidente de la Junta de Condominio. Y empresario. También. Dos administraciones maravillosas. Dos administraciones. George Enríquez, señores, nuestro querido invitado para finalizar este programa, voz líder, como lo dije, de Aditus, esa maravillosa banda que tiene, ¿cuánto ya? 50. Apenas 50. Acaban de celebrar porque los entrevistamos en la televisión, por cierto, y cumplieron 50 años, que uno dice 50 el año años. pasado, sí. Nada fácil. Somos la banda más longeva que ha tenido en el pop rock, por lo menos en el género. Después creo que nos siguen los amigos de Desorden, creo que son los que vienen después de nosotros. Sí, yo creo. En tiempo. ¿Sabes? En años de servicio a la patria. En años de servicio. Pero bien llevados esos años, George. Acuestas, ¿cómo no? Acuestas y sabrosos, porque de verdad que se lo han disfrutado, y verlos a ustedes en tarima, poniendo a bailar, a cantar, a saltar, porque nos da por saltar con Aditus, uno no. Sí. Y que tienen esa energía que nunca ha cesado. Llevan 50 años y tú has estado siempre allí. Mira, ¿qué te estás poniendo en la cara? ¿Estás durmiendo en cámara hiperbárica? No. Para mantenerte. ¿Sabes que yo duermo? Normalmente, aunque el show termine a las 3 de la mañana y yo llegue a mi casa a las 4, yo a las 7 hago ¡pling! ¿De verdad? Prenden los ojos y y ando tranquilo. ¿Y pasas todo el día? Yo no duermo siesta. No duermo siesta. No duermes siesta. Ok, yo quiero llegar a tu edad, que no necesitas decirla así. 7-4, yo no tengo ningún rollo. 7-4, maravilloso. George, ningún rollo. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Bien, ahorita me entró, sabes que yo estuve en radio en diferentes momentos en mis años anteriores. Empecé siendo gerente en Radiodifusora Venezuela. Y cuando llegué a la radio en ese momento que me dicen, siéntate ahí, tú eres el nuevo gerente, fue así como que, ¿sabes? Wow. Así fue. Estoy hablando del año 85. Y yo digo, bueno, déjame ver qué música hay aquí. Y no había ni un solo disco en la radio. Y estamos hablando de discos. Discos de vinil. Y yo dije, bueno, por suerte yo ya para ese momento tenía una colección de discos de por lo menos 20,000 viniles. Cada vez que me mudaba tenía que tener un cuarto adicional para los discos. Así era. Pero empezaste ¿a qué edad? Empecé a coleccionar. Bueno, mi primer disquito fue en 45. La gente no sabe lo que es eso, pero era un disquito de vinil chiquito que tenía una canción por cada lado. Ese fue mi primer disco. Una. Okay, era un single, ¿no? Era un single. El formato de single. Y yo lo compré con un amigo mío. Estábamos todavía comenzando el bachillerato. Y me acuerdo que fuimos los dos a escoger el tema. Entonces él tenía el disquito una semana y yo otra semana. Era un tema de los Beach Boys. I Get Around. Imagínate. Round, round, get around, I get around. Los Beach Boys. Después de eso yo me gradué en bachillerato, porque pasó la época de los Beatles. Yo tocaba batería, tenía un grupo de versiones con mi amigo Álvaro Falcón. Y mi papá falleció en el 67 y yo me voy a estudiar a la universidad a Estados Unidos. Él dejó un seguro y pagó mi estadía universitaria, por lo menos lo que era el costo de la universidad. Y mi mamá me enviaba, me acuerdo clarito la cifra, 200, ella estaba trabajando, me decía, yo te puedo enviar $200 al mes, tú verás qué tú haces con eso. Eso tiene que ser para la comida, para tu estadía, para todo, lo demás que no sea el costo universitario. Ok, entonces yo me administraba con los $200. Que en ese momento se podía. Sí, yo pagaba un cuarto, yo estudié en Georgetown, en Washington, pagaba mi habitación con mi baño y me sobraba más o menos como $100 para comida y todo lo demás. Y a veces, transporte. Ahí es que comenzó mi colección de discos, allí. Y empecé coleccionando música clásica. ¿De verdad? Sí, porque a mí me picó el gusanito de la música clásica. Y me picó cuando ya me había graduado de bachillerato y mi papá y mi mamá, bueno, me empezó de chamito. Claro. Porque de chamito yo me acuerdo que yo con Soldaditos, mi papá tenía un disco de la obertura 1812 de Tchaikovsky, que al final tiene los cañonazos porque es cuando Napoleón entra en Rusia. Entonces yo ponía ese disco y jugaba con Soldaditos, como si fuera la guerra. Claro. Entonces ahí empezó mi acercamiento a la música clásica. Yo tendría... Estabas escenificando todo. Escenificando la guerra, pues. Claro. Pero, digamos, ya la otra fase fue cuando me enamoré. El mi amor primer siempre. amor. El amor siempre trae secuelas. Ajá, y entonces te estoy hablando, yo tenía 16, 17 años. Mi papá y mi mamá tenían un disco de concierto de Aranjuez.
Y el segundo movimiento, pues obviamente era el propio telón de fondo para enamorarse y rasgarse las vestiduras y todo lo Porque demás. además uno le pone el drama. Ah, por supuesto. Hay que inyectarle. Te pasa la película. Uno Sí. se pasa la película. Y yo me acuerdo que yo me quedé con eso en la mente. Cuando llegué a Estados Unidos, seguí explorando la música clásica. Y toda mi colección comenzó con música clásica. Y además con tanta variedad que hay en Estados Por Dios. Unidos. No, y yo me acuerdo, yo estaba en Washington y entonces descubrí una tienda en Nueva York que me mandaba los discos y me salía más barato porque no había que pagar el impuesto de venta, el tax. Claro, Entonces, ellos los mandaban tipo bipostel. Me llegaba el disco de vinil, los discos de vinil, Claro. y me llegaban perfecto. Mira, nunca tuve que reclamar nada. Y tú estabas emocionado cada vez que te llegaba uno. Por supuesto. Era tu juguete. Y eran ellos enviaban un catálogo mensual de los discos que se conseguían con todos los códigos y tú llenabas tu planilla, la mandabas en una carta, mandabas tu Wow. cheque. Quiero que sepas que mandabas esto es tu demasiado cheque. divertido, todo este cuento que nos Bueno, estás echando. pero así comenzó mi colección. Y entonces yo empecé a coleccionar discos, sobre todo de música clásica. Fue mi primera, digamos, primera colección como tal. Cuando yo termino la universidad, yo me acuerdo que yo me vine con una tonelada No puede ser. de Estados Unidos. Esa tonelada eran... La pagaste, lograste sí. pagarla, tu mamá no te tuvo que mandar. Mi mamá la pagó, no fui yo. Mi mamá la pagó. Ay, y ok. entonces pero de esa tonelada habían 2 maleticas con ropa y el resto Eran vino por carga aérea y eran puras cajas de libros, pero sobre todo de discos. Wow. De discos. Entonces yo llego aquí... Oro puro. Oro puro. Y yo llego, ahí comenzó mi colección de discos. Así comenzó mi colección. Y después, Muy bonita ya la aquí, experiencia. es que yo echo para atrás la película, entonces empiezo a comprar la música pop, pues digamos, lo que no había comprado en Estados Ajá. Unidos lo empecé a comprar, a llenar ese vacío. Y repito, yo llegué a tener más de 20.000 discos, más de 20.000 discos de vinil. Entonces cuando entro a Difusora, que no había discos, por eso es que estoy haciendo Claro, todo por este eso esta cuento, historia. es que yo digo, bueno, musicalizaré con mi colección de discos. Porque se musicalizaba así. Se musicaliza así, es decir, entonces yo digo, bueno, no hay rollo, no importa que no haya discos, yo tengo los discos como para poder musicalizar a Radiodifusora. Como por unos cuantos Por años. unos cuantos años, y tal cual. Y se musicalizaba con cajetines y todo lo Sí. demás. Yo me acuerdo que yo grababa en mi casa una torta los domingos en la noche con todos los nuevos temas. Llegaba a la emisora, aquí está la torta, pongan eso en cajetín, chequeamos los cajetines que se habían dañado. Y se cambiaba la música. Yo tenía mi esquema de rotación, era un playlist que yo hacía a mano, hablando del año 85, cero computadora, a mano. Los domingos, ríete. Ahí está, no, Juan está entretenido escuchando esta historia. Los porque, domingos claro, en la noche. Esto es historia de la comunicación, esto es historia de la radio, claro. Tal cual, los domingos en la noche. Llegó el café. Llegó el te beso, café. Bárbara. Bárbara, te besamos. Gracias, Bárbara. Mira, yo en los domingos en la noche tenía que dedicarle por lo menos 2 horas a hacer los playlists, porque además en ese playlist tenía unos códigos que temas eran de alta rotación, de rotación media, Claro. digamos, los diferentes niveles de rotación. Y yo tenía todo mi esquema de rotación de la semana, escrito a mano. Y yo llegaba el lunes a la emisora, aquí está, ¡clan! Y todos los operadores tenían que seguir ese playlist cerradito a juro. Un trabajo, además que estabas de jefe, pero si te das cuenta, la vida, sí, estabas de jefe. Pero es que el dueño quería que yo le diera un cambio musical a la emisora. Y la única forma era, bueno, tener mano dura con respecto a la Sí, música, claro. porque esa es la alfombra musical. Y totalmente. Y hacer un cambio a una emisora es complejo. Es complejo. Es complejo, pero la vida te ha llevado a usar esos discos, o sea, te llevó a usar esos discos que tenías años y que te Claro. trajiste. Eres todo un Claro. coleccionador. Y claro, en un 20.000. momento yo fui musicalizador en Radiodifusora, gerente y musicalizador. Después, cuando Difusora ya la iban a vender y tal, entré en Mágica como musicalizador, Mágica FM, que se existía en ese momento. Y después dejé de hacer radio porque estaba full con iTunes, con otras cosas, con la segunda administración. Y entonces, un amigo mío me dice, vale, pero tú sí eres bobo. Tú tienes tantos discos. ¿Por qué tú siempre pones los discos al servicio de la emisora y no tienes tu programa? Entonces yo dije, ¡pling! Se me prendió el bombillo y dije, oye, ¿verdad? En vez de esto ya está pensando macro, déjame pensar en micro. Y de repente hago un programa con música, con toda la música que yo tengo. Entonces ahí fue que yo hice el curso de locución y todo lo demás. Y empecé a tener mi programa. Y entonces estuve en Capital FM, en Ateneo. Dime aquí como todo un locutor, ¿cómo se llamaba tu programa? Mi programa se llamaba Archivo Global.
¿Qué? Archivo global, porque en esa época yo ponía, todavía pongo, mucho lo que se llama world music, que es de repente descubrir un artista finlandés que es brutal. Y me encanta escucharlo, porque ese de tipo verdad, de cosas. tú vas en el carro y empiezas a escuchar ese tema y después te van contando la historia del tema. Tú dices, eso o sea, nos hace falta escucharlo porque estamos como de paso todo el tiempo, no nos damos cuenta en los detalles, pero cuando escuchas la canción, y a veces no necesitas entender el inglés, porque tienes a alguien que te está explicando esa historia de ese tema, las circunstancias el y el finlandés contexto. no te lo puedo explicar. Bueno, hay un grupo finlandés que a mí me gusta mucho, que se llama Vartina, con doble A. Yo no sé nada de finlandés, pero me gustaba el aspecto musical. Claro, disfrutas la melodía, claro. Por ahí es que iba yo. Y qué fantástico que te enamoraste de la radio y aprovechaste tu música, o sea, todo te ha llevado. Vamos a hablar ahora de Aditus. Ajá. De Aditus, que han pasado ya 50 años, que celebraron hasta el año pasado que los cumplieron esos 50 años, que ha tenido pues esa energía, como ya le hemos dicho, tiene un nuevo integrante. ¿Cómo ha sido toda esta experiencia de Aditus, que además sigue vigente? Mucha gente joven escucha varias de sus canciones y las ama tanto como el que tiene 50 años escuchándolos, que no es fácil eso. Hacerlo no es fácil. A ver, fíjate, yo... todo Aditus es Aditus es una organización, como todo grupo musical. Es una unión de gente, ¿no? Y en esa unión de gente, en 50 años, pues entran y salen integrantes y, en fin, eso es normal. A veces alguien me preguntó, ha habido momentos oscuros, me preguntaron. Sí, claro. Tú decir que no has tenido momentos oscuros en una relación, en tu familia, con tu primo, con tu hermano, con tu pareja, sí hay momentos oscuros. Y una agrupación que es más familia que tu propia familia, claro, cuando están además en un auge. Y comparten mucho tiempo. Más. Entonces sí hay momentos oscuros. Uno tiene que aprender de eso para no volver a caer en los momentos oscuros. Es decir, tú tienes un problema con alguien de la familia, no sé, y tú dices, bueno, ¿qué aprendo de esto? El rollo no es que haya el problema, el rollo es que no aprendas del problema y vuelvas a caer allí. Sí. Entonces, yo creo que si hay alguna moraleja, es el aprendizaje que uno puede obtener transitando 50 años en la música. Es decir, y eso sirve, porque además, y vuelvo otra vez a mis cuestiones que no han sido en Aditus, el tener, por ejemplo, una tienda de discos en los años 80, que fue el boom aquí de la música. Eso nos robaron el término, porque eso era música urbana, de verdad, en los años 80. Se quisieron apoderar del término. Yo estoy en una campaña de rescatar el término. Gracias. Gracias. No, pero es que es verdad, se robaron el término. Sí, lo robaron. Eso era urbano. Eso era urbano. Yo hacía música urbana. Igual que Giordano, igual que... Claro. Entonces, ese contacto en la época de la tienda con el público, con el consumidor, con el público, ¿sabes? Era increíble. Es increíble porque tú dices, ya va, déjame ver qué está pasando aquí. Y se te empiezan a caer estereotipos, ¿sabes? Sí. Muchos estereotipos. Uno tiende a pensar, no, el rock más experimental, por ejemplo, lo escuchan puros hippies y pelo largo, greñudos, y, ¿sabes? Más, tú sabes. Y no, yo tenía un cliente que tú lo veías entrar a la tienda. Sí, uno cree que es solo un nicho y ya. Y es un nicho, y claro, pero empiezan a romperse el estereotipo. Yo tenía un cliente que venía a la tienda y tú le parecía bueno, sin decir nada negativo, pero va a ver, no sé, un empleado público, por decirlo, que trabajaba en su oficina todo serio, con su flucito, lentecito oscuro, el propio como medio nerd, ¿no? Y el tipo compraba los discos más volados que yo tenía de música electrónica, son los que él se llevaba. Y no se llevaba uno, él venía por lo menos 2 veces al mes, 3 veces al mes. Se llevaba de 10 y 15 y 20 discos. ¿Cuánta historia en esa tienda? Claro, porque muchísimo. Ahí descubres que la apariencia engaña. La apariencia engañan y uno a veces se crea esos estereotipos. Igual me ocurrió con radio, cuidado. Sí. En radio, la primera vez que yo salí al aire, me llama una muchacha y me dice, oye, me encanta. Yo estaba aprendiendo, creo que en ese momento aprendo un cantante francés. Y la muchacha me dice, a mí me encanta la música francesa, me gusta fulano y fulano y fulano. Pero no entiendo nada, pero también me encanta. Me encanta muchísimo. O sea, me la disfruto, sea movida, sea romántica, sea de despecho, no sé. Y hay que descubrir esos cantantes, porque están allí, ¿no? Y entonces, cuando le pregunto de dónde me estaba llamando, me dijo, no, te estoy llamando de Katia.
Ahí está, claro. Y entonces tú dices, bueno, a alguien de Katia le gusta... La salsa. Claro, le salsa. Uno se va a la salsa. Uno se va a la salsa, o al merengue, o lo que sea, ¿no? Pero tú dices, música francesa. Y además no era música francesa, era más bien de lo que se llama, o sea, cantantes franceses tradicionales. Ya. Y a mí me extrañó. Y después nos convertimos amigos. Yo le grabé un cassette en esa época, me acuerdo. Imagínate. Porque no se conseguía el disco, yo había conseguido importado. En fin, pero esas son las cosas que la industria de la música te va enseñando. Eso es lo bonito y lo que hay que sacar, como dices tú, aprender de cada Claro. una de esas cosas porque sí hay demasiados gustos y tú te das cuenta que las apariencias engañan. Y con Aditus, o Claro, sea, igual. mucha gente Sí. que tú dices, no creo que te guste y te encanta. Multigeneracional la cosa. Sí. Es multigeneracional. Y tú dices, bueno, ¿qué aprender de todo esto, ¿no? Y qué aprender de la misma radio, qué aprender de la radio. Cuando hay gente que yo sé que de repente hacen un programa y es de, no sé, un programa de peticiones, ponen simplemente la música que les solicitan, por decirlo, ¿no? Guardias musicales, como algunos llaman también. Ajá. Pero yo digo, bueno, si yo hubiera hecho eso en Difusora, jamás hubiera sonado Soda Stereo. Porque nadie conocía Soda Stereo. Imagínate. Nosotros fuimos los primeros en sonar Soda Stereo. Yo tengo la grabación cuando ellos dicen, nosotros acabamos de bajarnos del avión y vinimos directo para acá porque ustedes son los que nos ponen. Primera visita de Soda Stereo aquí No en puedo Venezuela. creerlo. ¿Entiendes? ¡Qué maravilla, si yo George! me hubiera guiado por lo que solicitaban las 10 personas, porque siempre Sí. son 10 personas las mismas que llaman. Sí, que tú ya son tus amigos. Jamás hubiera sonado Soda Stereo. Por eso hay que abrir el espectro a la gente y Hay que decirle, hay un mundo más allá Y que... estar dispuesto a escuchar Sí. otras cosas, ¿no? Y capaz que ese público también te podía haber pedido una canción que tú no tenías ni idea que existía, También. aún siendo muy de la música. Bueno, ahorita me lo piden. Me ¿Sí? acaban de pedir. Yo llevo solamente un mes al aire en las emisoras donde estoy. Y entonces yo les digo, escríbame. Porque además es en la noche a veces y tengo casi que todos los programas grabados. Entonces el otro día me contactaron y mira, ¿tienes algo de tal? Un grupo que yo jamás había escuchado en mi vida. Ok. Cuando me pongo a explorar es un grupo colombiano que hacen una mezcla de, oye, cumbia con jazz, con rockabilly. No, me meto a explorar y me gustó. Entonces, bueno, me bajé la Completamente cosa. innovador, ahí está, ahí y entonces, está. bueno, yo aprendo del público también. Una retroalimentación. Claro. Ahora que estabas comentando de que nos robaron el término urbano y todo Pero es esto. verdad, tú no vas a- hay una realidad, o sea, Eso yo es una no te realidad. voy a decir que yo no bailo reggaetón, porque si me la ponen en la discoteca y uno va a la discoteca o a la fiesta, uno tiene que mover el esqueleto. Pero que yo te diga que yo en mi playlist o en mi celular o mientras estoy pasando el coleto y picando O cocinando, picando los alillos, picando los como yo te aliños, digo, que me eso es. concentro y me llega la musa, yo no escucho reggaetón, yo me voy más por eso, el pop rock y la música romántica. Y ahora que lo dices, que nos roban el término y todo esto, ¿qué opinas, no, de todo esto que ha cambiado? Que sí, el mundo De la avanza, la música cambia, la gente se reinventa, pero también hay demasiada carencia. Y tú llevas 50 años Hay carencias. dentro de la música viendo cosas maravillosas y también cosas que tú dices, ¿qué es esto? Claro. A ver, hay que diferenciar. Y por eso yo rescato un poco, aunque yo sé que mucha gente no, digámoslo, decimos de otra manera, la radio era, digamos, un factor fundamental en conocer música nueva hace años atrás. No existía internet. Y los fanáticos se pegaban a la radio para escuchar lo nuevo. Claro. Y la radio sabía que los fanáticos estaban pegados escuchando Y lo lo nuevo. volvíamos a pedir y lo volvíamos a pedir. Tal cual, tal cual. Hoy en día la cosa ha cambiado porque el fanático, y voy a hacer una cuestión que yo digo con mis alumnos, de 100 personas que están en la calle, ¿cuántos son realmente fanáticos que se rasgan la vestidura por la música? Dime tú, ¿qué porcentaje sería? De 100. Un 30, 40, menos. ¿De verdad? Que un 15. Menos, George. 5%. Tal cual. Wow. 5% son realmente fanáticos duros de la música, Rajados. rajados, que viven por la música. Melómanos total. Total. Después hay un grupo que les gusta la música, no van a ser los primeros en comprar el nuevo álbum, ni los primeros en la fila para comprar el boleto del show, pero les gusta, se enteran por los fanáticos de qué es lo que está de moda y de repente, tú sabes, sí tienen un interés en la música. ¿Qué porcentaje es ese? Un 20. No. Ay, no, George.
Un 15. 15. Wow. El resto no les importa la música. Wow. O sea, el 80%. Con esto no estoy diciendo que no consuman música, sí consumen música, pero no la consumen como el fanático ni como el melómano. Claro. La consumen porque van a tener una reunión en su casa y tienen que tener música. La consumen porque van en la camionetica o en el transporte público y está sonando. Es un uso utilitario en la música. Ya. Vas al gimnasio y o vas a caminar y entonces te pones tu... Para que nos den las ganitas de el telón de fondo sí. para otra actividad. Ya. Entonces, a ese 80%, ese sí escucha, digamos, él no va a buscar la música tiene que llegarle. Y para eso es la radio. Claro. A ese 80%, la radio tiene que llegarle a ese 80%. Es verdad. Entonces, para ese 80%, no para el fanático lo va a buscar directamente en internet. Sí, porque es entregado. Yo hago eso, yo voy directo a internet a buscar lo mío. Yo no escucho radio. Pero para el 80% que no está buscando música, sino que la música tiene que llegar a él, la radio es un instrumento importantísimo. Y mucha gente no termina de entender. Es importantísimo. Sí, es verdad. A propósito de que estamos hablando... Decimos el pecado y no el pecador. No, claro que no. Es correcto. Alguien nos escribió y dice al 04, siempre se me olvida nuestro número, 0424-158-3730 y tengo 32 años, imagínate tú. Buenas noches, tengo 37 años y mi hija Victoria tiene 5 y cantamos a dúo el tema Victoria. Soy Carlos Ramírez de Las Mercedes del Llano, Estado Guárico. Más Saludos. más nadamente. Ya dije ya, claro que sí. Un abrazo para ti, Carlos, y para tu hija Victoria. Yo también amo ese tema de Aditus Victoria. Miren, vamos a terminar ya. Tenemos nada de tiempo, pero vamos a hacerte una preguntita expreso. Preguntas rápidas, tú responde cualquiera de las dos opciones. Oui. George, playa o montaña. Playa. Arequipe o chocolate. Arequipe. Libro o película. Libro. Amor o comedia. Amor. Caliente o frío. Caliente. Dulce o salado. Salado. Netflix o Amazon. Ninguno de los dos, me lo bajo. Me lo descargo. Instagram o Facebook. Instagram. ¿Por teléfono o en persona? Persona. ¿Series o miniseries? Series. ¿Pan o arepa? Pan. No. Sí. ¿Seco o mojado? No mojado. Ok. ¿Lluvia o sol? Sol. Tú te veías como dark, como lluvia. De verdad. ¿Viste? Las apariencias engañan, Las George. apariencias engañan, ¿Carne o pues. pollo? No, carne. ¿De ahorita qué pescado? No, pescado no. Ok. ¿Negro o blanco? Blanco. ¿Qué tal? No lo imagino. ¿Día o noche? Noche. ¿Gato o perro? Bueno, ya va. Yo ¿Qué? siempre tuve perro y ahorita tengo gato. Bien. Soy más de gato, pero tengo perro, Tengo una gato. cosa loca. George, gracias por Gracias a acompañarnos. ti, Qué gracias buena a ti. conversa. Me encanta porque nos estás contando esta historia de la radio y aquí estamos así como, ¡ah! Qué maravilloso. Los Y 74 años no son en vano, ¿verdad? qué bueno, porque hay gente que sí le pasa la vida como bueno, en vano ok, y hay sí. que vivirla. Gracias por Eso es. acompañarnos. Gracias a ti. Nosotros Gracias a nos ti. despedimos de este programa bastante movido el día de hoy. Un abrazo a todas las personas que nos escribieron y nos escucharon tanto acá en Caracas 90.3 FM, a través de Unión Radio 1090M, en Puerto La Cruz, en Barquisimeto, en Mérida, Margarita, Barinas, Maracay, Puerto Cabello, Maracaibo y también a través de nuestro canal de YouTube Mundo UR, que nos escuchan y nos ven. Será hasta mañana a las 5:30 como siempre, al final del día. Feliz noche.